Te juro por lo más sagrado que no iba buscando nada. No soy de esos maridos paranoicos que huelen colonia en el abrigo y se montan una película. Pero cuando vi lo que vi en esas escaleras, supe que algo estaba podrido. Y no algo en general. Mi matrimonio. Mi casa. Todo. Se estaba desmoronando delante de mis narices y yo ni me había enterado. Era jueves. Las 9:15 de la noche. Había bajado a por pan, sí, a esas horas, porque olvidé comprarlo antes y Clara se puso tonta con que no quería cenar sin su tostada. Bajé en chándal, sin llaves, sin móvil, solo con monedas en el bolsillo. La panadería cerraba a las 9:30. Por eso, cuando subía corriendo por las escaleras, nuestro ascensor llevaba 3 días jodido, no esperaba escuchar nada raro. Pero al llegar al segundo piso, me paré. Escuché risas. La voz de Clara. Y otra. Masculina. Fuerte. Pero no era la voz de un vecino. Lo sé porque estaba justo detrás de nuestra puerta. A escasos pasos. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Lo juro, no es que espiara. Nuestra hija Paula estaba en casa de mi suegra, y Clara no sabía que yo había salido sin llaves, así que seguro pensó que estaba sola. Y ahí fue cuando lo vi. No fue sexo. No fue un beso. Fue peor. Un hombre, más joven que yo, bastante más, estaba sentado en el sofá con las piernas abiertas, en camiseta ajustada, riéndose. Clara estaba de pie frente a él, entre sus piernas, quitándose el jersey lentamente, como si lo estuviera haciendo por 10ª vez. Y lo peor no fue la ropa. Fue su cara. Esa sonrisa. Esa mirada de complicidad. Esa manera de reírle los chistes. Yo no había visto esa cara desde hace años. Ni conmigo, ni con nadie. Era una Clara distinta. Más viva. Más feliz. Me alejé sin hacer ruido. Bajé las escaleras. No sabía qué hacer. Me temblaban las manos. No era por lo que hacían. Era porque en ese momento supe que ya no formaba parte de su vida. Que ella tenía una nueva. Y que ni siquiera se había molestado en esconderla bien. Me senté en el banco frente al portal. Me quedé allí como un imbécil, con la bolsa de pan en la mano, mirando al suelo. Pensé en llamar a alguien. A mi hermano, a un colega, a quien sea. Pero, ¿qué les iba a decir? He visto a un tipo en casa con mi mujer y no estoy seguro de si me están pegando los cuernos o si se estaban riendo de un video de TikTok en calzoncillos. Porque sí, porque uno siempre intenta justificar lo que ve cuando no quiere aceptar lo obvio. Tardé 15 minutos en subir. Cuando entré, el tipo ya no estaba. Clara estaba en la cocina, cortando tomate. En pijama. Como si nada. ¿Has tardado, no? Me dijo sin mirarme. La panadería tenía cola. Y ahí me vi, comiendo una tostada con aceite mientras ella me hablaba del día en la oficina. Hablaba como si no hubiera pasado nada. Como si yo no hubiera visto lo que vi. Y lo peor es que yo, en vez de explotar, en vez de gritar, asentía como un imbécil. Me quedé callado, tragando pan y rabia a partes iguales. Esa noche no dormí. Me levanté 3 veces. La miré mientras dormía, como un extraño. No entendía cómo podía estar tan tranquila. Y ahí me di cuenta de algo que me heló la sangre, no era la primera vez. Se movía con demasiada naturalidad. No era nerviosa, no estaba tensa. Ni rastro de culpa. Esa seguridad, solo la tiene alguien que lleva tiempo haciéndolo. A partir de esa noche, empecé a fijarme más. Pero no en su móvil ni en sus horarios. Me fijé en su actitud. En cómo se vestía cuando salía, en cómo respondía a mis preguntas, en cómo me tocaba,
o mejor dicho, cómo dejó de hacerlo. Y entonces lo entendí todo, Clara ya no me quería. Y eso, quizás, era más doloroso que la infidelidad misma. Y eso fue solo el principio. Al día siguiente intenté actuar con normalidad, pero estaba completamente jodido por dentro. Me levanté temprano, preparé el café como siempre, le eché leche semidesnatada a su taza como a ella le gusta, 2 cucharadas de azúcar, y la dejé sobre la encimera sin decir una palabra. Ella salió del baño envuelta en su bata gris, con el pelo húmedo, y me soltó un gracias automático, como si fuera parte del mobiliario. Se sentó a mirar el móvil mientras daba sorbos lentos, con una paz que me resultaba repugnante. Yo la miraba de reojo, intentando encontrar en su cara algún gesto raro, alguna grieta en esa máscara tranquila que llevaba puesta, algo que me confirmara que lo que vi la noche anterior no había sido un malentendido, que no era una locura mía. Pero nada. Seguía hablando de forma natural, preguntando si había dejado el coche sin gasolina o si habíamos pagado la comunidad, como si no hubiese tenido un tipo sentado en el sofá de nuestra casa la noche anterior. Cuando se fue, me quedé solo en la cocina, con la taza medio vacía en la mano, mirando la puerta por donde había salido. Ese día no fui al instituto. Llamé al jefe de estudios y le dije que tenía fiebre. Me encerré en casa. No tenía ganas de hablar con nadie, no quería ver a ningún alumno, no quería fingir sonrisas. Abrí todas las ventanas, como si el aire fuera a llevarse la mierda que sentía, pero lo único que hizo fue traer más silencio. Me senté en el sofá donde el imbécil se había estado la noche anterior y me imaginé la escena otra vez. Él ahí, riéndose. Ella quitándose el jersey. Yo abajo, con el puto pan. Se me revolvía el estómago. A media mañana salí a dar una vuelta. Caminé sin rumbo por el barrio, con los auriculares puestos pero sin música. Solo necesitaba no estar en casa. Me paré en una cafetería que solíamos visitar los domingos y me pedí un café solo. La camarera, que ya me conocía, me preguntó si Clara venía luego. Dije que no. Me miró raro, como si notara algo en mi cara, pero no dijo nada más. Me tomé el café en silencio y salí sin despedirme. Pasé la tarde pensando en cómo manejarlo. No quería lanzarme a gritarle sin pruebas, pero tampoco podía seguir haciendo como si nada. No podía quedarme con la imagen de ella sonriendo como una adolescente con otro tío en el salón de mi casa. Decidí que lo mejor era observar, ver cómo se movía, y dejar que la verdad saliera sola. Algo me decía que si llevaba tiempo haciéndolo, tarde o temprano bajaría la guardia. Esa noche, cuando volvió del trabajo, se duchó, se puso su pijama de algodón azul y se tumbó en la cama con el portátil. Me preguntó si quería ver una peli. Le dije que no, que tenía sueño. Me giré de espaldas y fingí dormir, pero estuve despierto toda la noche, oyéndola respirar, sintiendo su presencia a medio metro y al mismo tiempo como si estuviera en otro país. No había odio todavía, pero sí una rabia silenciosa que crecía cada minuto. Los siguientes días fueron igual. Rutina, silencios, café servido sin hablar, noches en la cama sin tocarnos, miradas que no se cruzaban. Un miércoles por la tarde me dijo que iba a salir con su amiga Lucía. Me ofrecía llevarla, solo para ver si me decía que no y así fue. No hace falta, voy andando, total está a 10 minutos, me dijo. Vi cómo se arreglaba más de lo normal. No exageradamente, pero lo suficiente para que yo, que la conozco de memoria, notara la diferencia. Ese perfume lo usa cuando quiere impresionar. Se planchó el pelo. Se cambió de camisa 2 veces. Cuando salió por la puerta, esperé 5 minutos. Me puse una chaqueta, bajé sin hacer ruido y la seguí a distancia. No fue difícil. Caminaba como si tuviera el mundo a sus pies. No miraba atrás.
A mitad de la calle, en vez de girar hacia el bar donde solía quedar con Lucía, giró hacia otra dirección. La seguí hasta la esquina de un bloque de pisos antiguos, donde un coche negro la estaba esperando. Se subió sin mirar atrás. Lo reconocí. Era el mismo tipo de la otra noche. No su cara, pero sí su silueta. Y su coche. Motor encendido, ventanilla bajada, música suave. Ella entró y él le besó la mejilla. No me acerqué. No dije nada. Me volví andando. Sentí un calor horrible en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con un puño. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me senté en la cocina. Apagué todas las luces y me quedé ahí, solo. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo pensé. Pensé en todos los años que llevábamos juntos, en nuestra hija, en las vacaciones, en las cenas familiares, en los cumpleaños, en las veces que discutimos y luego nos arreglábamos. Pensé en todo eso y no sentí tristeza. Sentí asco. Porque todo eso seguía ocurriendo mientras ella ya se estaba follando a otro. O lo planeaba. O lo pensaba. Y me seguía mirando a la cara como si nada. Volvió a las 2 de la mañana. Entró en silencio. Se quitó los zapatos en la entrada, como siempre. Fue al baño. Luego entró en la habitación y se metió en la cama. Yo seguía despierto, de espaldas. Olía a vino, pero no de borrachera, sino del que se toma tranquilo, en una copa buena. Me dio un beso en el hombro. Un beso corto, mecánico. Me dijo buenas noches, cariño, con esa voz suave que ya no me decía nada. Al día siguiente, cuando me fui a trabajar, no me despedí. Y ella no preguntó por qué. Ya no necesitaba más pruebas. Ya no tenía dudas. Ya no era una suposición. Era real. Clara me estaba engañando. Con un tipo que entraba en mi casa, se sentaba en mi sofá, se reía en mi salón. Y ella se cambiaba de ropa para él. Y me besaba luego como si nada. Y yo, mientras tanto, tenía que fingir que todo estaba bien. Pero eso se acabó. Estuve casi una semana sin decirle nada, observando cómo se movía por la casa, cómo sonreía cuando sonaba su móvil, cómo se iba a la ducha con la puerta cerrada con llave, algo que antes nunca hacía, y cómo evitaba cualquier conversación que durara más de 3 minutos. Me hablaba de trabajo, de la niña, de cualquier cosa, pero sin mirarme directamente a los ojos, como si en el fondo supiera que algo se había roto. Yo me había vuelto una sombra que hacía ruido solo cuando era necesario. La seguía con la mirada sin hablar, me fijaba en cada gesto, en cada detalle, en su forma de reír por teléfono en voz baja, en la manera en que se arreglaba incluso cuando solo iba a comprar pan, y todo eso iba acumulando una rabia que se me quedaba pegada en el cuerpo. No era una rabia de las que estallan, era algo que se cuece despacio, que se mete en los huesos, y que te deja sin hambre, sin sueño y sin ganas de fingir más. El sábado siguiente fue cuando decidí hacerlo. No tenía ningún plan armado, no había pensado frases ni estrategias, solo sabía que no podía seguir tragando aquello. Ese día por la mañana, Clara me dijo que iba a salir al estudio a recoger unos planos y que volvería en un par de horas. Me ofrecí a acompañarla y me dijo que no hacía falta, que prefería hacerlo rápido. Lo dijo con una sonrisa que me resultó falsa y ensayada, como si tuviera miedo de que yo insistiera. Así que la dejé marchar, pero no me quedé quieto. Esperé 5 minutos y salí detrás de ella. La seguí a pie hasta el aparcamiento y la vi subir al mismo coche negro que había visto días antes. El tipo la saludó con un beso en la mejilla, y en ese momento, sin pensar, me acerqué. Golpeé la ventanilla con fuerza. Ambos se sobresaltaron. Clara bajó el cristal con la cara completamente pálida. El hombre me miró sin decir nada.
Me quedé mirándolos en silencio unos segundos, hasta que le dije a ella que saliera del coche. Me obedeció sin protestar. Cerró la puerta, y el coche se fue sin esperar ni 10 segundos. Me quedé frente a ella, en medio del aparcamiento, sin importarme que hubiera gente alrededor. No me salió gritar. Lo único que pude decir fue, ¿quién es? Clara no contestó. Miró al suelo, movía las manos nerviosa, buscaba palabras que no aparecían. Le repetí la pregunta, esta vez más fuerte, y lo único que dijo fue que no era lo que parecía. Aquella frase me encendió por dentro. Le pedí que me mirara a la cara y que me dijera qué coño estaba pasando, pero solo me soltó un por favor, no aquí. Me di cuenta de que tenía miedo de que alguien la viera. No miedo por mí, miedo por su imagen, por lo que podrían decir. Le dije que subiera al coche, al mío, y que íbamos a hablar en casa. Durante el trayecto no pronunció ni una palabra. Miraba por la ventana, mordiéndose el labio, y yo conducía con las manos temblando. Cuando llegamos, cerré la puerta del piso y le pedí que hablara. Le dije que si tenía un mínimo de respeto por mí, me debía una explicación. Se sentó en una silla de la cocina, se tapó la cara con las manos y dijo que no sabía por dónde empezar. Yo le respondí que empezara por el principio, que me dijera quién era el tipo y desde cuándo pasaba lo que pasaba. Tardó varios segundos en contestar. Finalmente, sin mirarme, dijo que era un cliente, que al principio solo salían a tomar algo después de reuniones y que poco a poco las cosas se le habían ido de las manos. No me lo creí. Le pregunté si se había acostado con él. Ella no respondió, pero el silencio lo dijo todo. Me reí, no por diversión, sino porque me resultaba absurdo que siguiera intentando maquillar algo que ya no podía ocultar. Le pregunté cuántas veces había pasado, si lo traía a casa siempre que yo no estaba, si alguna vez lo hizo mientras nuestra hija dormía en la habitación de al lado. Le costó hablar, pero al final asintió cuando le pregunté si había ocurrido en el salón. Sentí que me faltaba el aire. Le grité que se largara de la casa, que no quería verla más. Pero no se movió. Se quedó sentada, con las manos temblando, diciendo que se había equivocado, que no había querido hacerme daño, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Le dije que no intentara justificar nada, que nadie se tropieza y cae en la cama de otro sin querer. Le recordé que durante semanas había actuado con toda la naturalidad del mundo, que había comido conmigo, dormido conmigo y abrazado a nuestra hija como si no pasara nada, mientras yo hacía el idiota creyendo que todo estaba bien. Ella empezó a llorar, y yo no sentí ninguna compasión. En otro momento, tal vez sí, pero no ese día. Le pregunté si lo quería. Se quedó callada. Y ahí tuve claro que sí. No hizo falta una palabra. Le dije que se fuera a casa de su madre, que no quería verla al día siguiente. Me respondió que no tenía fuerzas para irse, que no quería que nuestra hija se enterara de nada todavía. Le dije que ya era tarde, que lo que había hecho no se podía esconder. Discutimos durante horas. A ratos ella lloraba, a ratos me gritaba que no lo entendía, que no era tan simple, que se sentía sola, que yo había dejado de mirarla como antes, que se había sentido invisible. Esas frases las recuerdo como si las tuviera grabadas en la cabeza. Me sentía invisible. Eso fue lo que dijo una y otra vez, como si esa fuera la gran excusa para romper una familia. Le respondí que todos nos sentimos solos alguna vez, pero que no por eso nos metemos con el primero que nos hace caso. Le dije que me parecía una cobarde, que si se sentía vacía podía haber hablado conmigo, pero que no había querido hacerlo porque era más fácil mentir que enfrentar la realidad. Hubo un momento en que me pidió perdón. No con lágrimas, sino con esa voz baja que pone cuando ya no queda nada que decir. Me pidió que no destruyera lo que teníamos, que pensara en nuestra hija, que le diera una oportunidad para arreglarlo. Me quedé en silencio,
sin responder, mirando la mesa de la cocina, llena de migas del desayuno que no habíamos recogido. Le dije que ya no podía confiar en ella, que cada palabra que saliera de su boca me iba a sonar a mentira, que cada vez que saliera de casa iba a imaginarme que estaba con él, que cada vez que me tocara iba a sentir asco. Le dije que un matrimonio no puede sostenerse con la duda, que lo había roto todo. A las 3 de la madrugada le pedí que durmiera en el sofá. No discutió. Recogió una manta y se fue sin decir nada. Yo me quedé en la habitación, mirando el techo, oyendo el ruido del reloj. A las 6 me levanté, fui al salón y la vi dormida en el sofá, hecha un ovillo, con la cara hinchada de tanto llorar. Durante un segundo sentí pena. Pero me duró poco. Me fui a la ducha y cuando salí ya estaba despierta. Me miró y me dijo que si quería que se fuera. Le dije que sí. Que cogiera sus cosas y se fuera antes de que volviera la niña del colegio. No respondió, solo asintió. Pasó el día recogiendo ropa en silencio. Cada vez que entraba en una habitación, bajaba la cabeza para no mirarme. Cuando cerró la puerta por última vez, sentí una calma rara, como cuando se apaga una televisión después de mucho ruido. No era alivio, era algo parecido a vacío. Me quedé solo en casa, mirando el hueco que había dejado su abrigo en el perchero, las zapatillas junto a la cama, los cepillos en el baño. Todo parecía normal, pero ya no había nada igual. Esa noche cené solo. Abrí una lata de atún y un trozo de pan. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo que me distrajera. Puse la televisión, pero no escuché nada. Me pasé horas sin moverme, pensando en todo lo que habíamos hablado, en su cara cuando se dio cuenta de que no había marcha atrás, en cómo había pasado de ser la mujer que conocía a esa persona que no reconocía. Y mientras me quedaba allí sentado, me hice una promesa, no iba a dejar que se saliera con la suya. No iba a dejar que me destrozara y siguiera con su vida como si nada. Iba a hacer que entendiera lo que significaba perderlo todo. No por venganza, sino porque necesitaba poner las cosas en su sitio. Porque si algo me quedaba claro después de esa conversación, era que ella no tenía ni idea del daño que había hecho. Y alguien tenía que enseñárselo. Esa fue la noche en la que dejé de pensar como un marido engañado y empecé a pensar en cómo devolver el golpe. No dormí nada esa noche. Me pasé las horas tumbado en la cama mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado, en cómo había cambiado mi vida en apenas una semana. No sentía tristeza, ni siquiera rabia pura, sino una mezcla de agotamiento y claridad. Había pasado los días anteriores intentando entender por qué lo había hecho, buscándole sentido a algo que no lo tenía, y de pronto me di cuenta de que lo que necesitaba no era entenderla, sino hacer algo que le dejara claro lo que había perdido. Quería que sintiera la misma humillación que yo, que notara cómo es que te arranquen la confianza a mano limpia. No se trataba de pegarle un grito ni de vengarme con violencia, sino de devolver el golpe con la cabeza fría. Esa era la única forma en la que podía recuperar algo de control sobre mi vida. Esa mañana llamé al instituto y pedí unos días. Les dije que tenía un asunto familiar urgente y que necesitaba ausentarme. Nadie me preguntó nada más. Me pasé el resto del día organizando las cosas en casa, limpiando los restos que había dejado, guardando en bolsas algunas de sus cosas que no se había llevado. No lo hice con rabia, lo hice como quien limpia una habitación después de una tormenta. Quería dejar el piso impecable, no por ella, sino por mí. A media tarde salí y fui al bar de Antonio, un amigo de la infancia que tenía un pequeño negocio cerca del mercado. Le conté lo que había pasado. No todo, pero lo suficiente. Me miró serio y me dijo que no me dejara caer en la autocompasión, que si pensaba hacer algo, lo hiciera sin avisar, sin discutir, sin dar explicaciones. Me ofreció una copa, y esa noche volví a casa con una idea. Sabía que ella seguía viendo al tipo. No tenía que adivinarlo,
Lo sabía por su forma de desaparecer sin dar explicaciones. No había cambiado de costumbres. Aunque no dormía en casa, me enteré de que seguía yendo a su estudio, y sabía que él la recogía muchas veces allí. Así que empecé a seguirles. No me enorgullece, pero no me avergüenzo tampoco. No era curiosidad, era necesidad de saber hasta dónde llegaba su mentira. 2 días después, la vi salir del estudio a eso de las 6 de la tarde y subirse al mismo coche. Lo seguí en mi coche, manteniendo la distancia. Pararon en un hotel pequeño, de esos discretos que se esconden entre calles secundarias, con fachada de color claro y cortinas cerradas. Entraron sin mirar atrás. No bajé del coche. No lo necesitaba. Esperé 1 hora, 2, y cuando los vi salir, con esa cara de gente que se cree impune, me juré que no iba a quedarme callado. Me fui directo a casa y empecé a preparar mi plan. Tenía guardadas en el ordenador muchas fotos de los viajes, cumpleaños, cenas y reuniones familiares donde salíamos todos. Escogí unas cuantas y las imprimí. Luego fui al estudio de un amigo fotógrafo y le pedí que me ayudara con algo de edición. No le expliqué mucho. Le dije que quería montar un álbum para un proyecto personal, y me dejó usar su ordenador. En una de las páginas del álbum puse una foto de ella con nuestra hija, y al lado imprimí una captura del coche en el que entraba al hotel. La había tomado con el móvil desde la acera, sin que me vieran. No se veía su cara del todo, pero bastaba para saber quién era. Esa noche imprimí todo y lo guardé en una carpeta. No sabía aún qué haría con eso, pero tenerlo en mis manos me dio una sensación de control que hacía días no tenía. El siguiente paso fue decidir cuándo actuar. Tenía claro que no quería gritarle en medio de la calle ni montar una escena. Quería algo que dejara marca. Algo que no pudiera borrar con un lo siento. Pensé en su cumpleaños, que era la semana siguiente. Cada año lo celebraba con sus padres, su hermana y algunas amigas en casa de su madre. Decidí que ese sería el momento. El día de la cena llegué 1 hora antes de que empezaran a llegar los invitados. Nadie sabía que había planeado ir, pero aún tenía llave de la casa. Dejé el álbum sobre la mesa del comedor, cerrado, y me fui a esperar al coche. Desde la ventana se veía perfectamente el salón. Cuando empezaron a llegar, los vi a través del cristal, su madre, su padre, su hermana, todos con sonrisas, con regalos y botellas de vino. Ella llegó algo más tarde, bien vestida, maquillada, con la sonrisa de siempre, fingiendo normalidad. En cuanto se sentaron y empezaron a abrir los regalos, su madre abrió el álbum. Vi cómo pasaba las primeras páginas con una sonrisa, y cómo su cara se iba transformando poco a poco. Luego miró a Clara, luego a su padre, luego volvió a mirar las fotos. Ella, al darse cuenta, se levantó sobresaltada y le quitó el álbum de las manos, pero ya era tarde. Todos lo habían visto. Hubo un silencio incómodo que se podía sentir incluso desde donde yo estaba. No oía lo que decían, pero vi los gestos. Vi a su padre levantarse, vi a su hermana taparse la boca, y vi cómo Clara empezaba a llorar mientras su madre le gritaba algo que la hizo agachar la cabeza. Esperé un poco más, hasta que todos se levantaron de la mesa, y luego me fui. No me sentí mejor, pero sí tranquilo. No había hecho nada que no mereciera. No había levantado la voz, no había hecho daño físico a nadie, solo había mostrado lo que ella había querido esconder. Cuando llegué a casa me senté en el sofá y puse un mensaje en su móvil: ya saben la verdad. Ya no tienes que fingir más. No me respondió. Pasaron 3 días sin que tuviera noticias de ella. No vino, no llamó, no preguntó por la niña. Al 4.º día, me mandó un mensaje pidiéndome vernos para hablar. Quedamos en un bar del centro, uno que solíamos frecuentar antes de todo esto. Llegó con la cara demacrada, sin maquillaje, el pelo desordenado.
Se sentó frente a mí y me dijo que lo que había hecho era cruel. Le contesté que no era más cruel que reírse en mi cara durante semanas. Me dijo que sus padres no le dirigían la palabra, que su hermana no le contestaba el teléfono, que el tipo con el que estaba había desaparecido, que había perdido el contrato con el ayuntamiento por los rumores. Me escuché decirle que no era mi problema. Ella intentó explicarme otra vez que había sido un error, que había confundido las cosas, que se había sentido viva, que no sabía cómo volver atrás. Me pidió que le diera una oportunidad para reconstruir lo que quedaba. Le dije que no había nada que reconstruir, que ya no existía lo que ella recordaba. Le expliqué que la venganza no era solo por el engaño, sino por el desprecio, por la forma en que había actuado como si nada. Le dije que necesitaba verla caer para poder cerrar el círculo, para poder dormir otra vez. Ella se quedó en silencio, llorando, sin decir palabra. Cuando se levantó, dejó el bolso sobre la mesa y dijo que no me lo iba a perdonar. Le respondí que me daba igual, que no buscaba su perdón. Después de esa conversación supe que todo había terminado. No sentí alivio, pero tampoco remordimiento. La venganza no me devolvió la paz, pero me quitó el peso de encima. Desde ese día, Clara desapareció de mi vida. Se fue del barrio, dejó el estudio, y la gente empezó a olvidarse poco a poco del escándalo. Yo seguí con mis rutinas, llevé a la niña al colegio, volví al trabajo, y empecé a sentir que respiraba sin dificultad. A veces, cuando paso por el bar donde nos vimos por última vez, me acuerdo de su cara, de cómo se derrumbó delante de todos, y no siento orgullo ni lástima. Solo una sensación fría de justicia. No fue un acto impulsivo ni una locura. Fue el cierre de algo que ella misma empezó. Y aunque muchos digan que la venganza no arregla nada, para mí sí lo hizo. Me permitió recuperar el control que ella me había quitado. Me permitió volver a mirar el espejo sin sentir vergüenza. Aquella semana marcó el final de nuestra historia y el principio de otra distinta, una donde yo ya no era el tipo que aguantaba todo. No me quedaba amor, pero tampoco odio. Solo una certeza, nunca más iba a permitir que nadie me hiciera sentir tan pequeño. Después de aquella conversación en el bar, pasé varios días esperando algún tipo de reacción por su parte, un intento desesperado, una visita, una llamada, algo que mostrara que aún estaba dispuesta a luchar por lo que quedaba, pero lo único que recibí fue silencio. Ni un mensaje, ni un intento de contactar conmigo a través de la niña, nada. Y aunque al principio me pareció extraño, con el paso de las horas fui entendiendo que no se trataba de miedo ni de respeto, sino de orgullo. Clara era así, prefería desaparecer antes que admitir que había perdido. Supongo que creía que su silencio me afectaría, que me haría dudar, que despertaría en mí alguna emoción que le diera una ventaja, pero lo único que consiguió fue confirmarme que no me había equivocado al cortar por completo con ella. No quería una reconciliación, no quería que volviéramos a construir algo sobre los restos de una mentira, solo necesitaba cerrar ese capítulo sin dejar hilos sueltos, y eso fue lo que hice. Lo más difícil fue hablar con mi hija. Había llegado el momento de explicarle por qué su madre ya no estaba en casa, por qué las cosas habían cambiado, y por qué ahora nos turnaríamos para recogerla del colegio y hacerle la cena. No quería mentirle, pero tampoco cargarla con detalles que no le correspondían. Tenía 8 años, todavía creía que el mundo era un lugar justo donde los padres se quieren y donde todo se arregla con una disculpa. La senté en el sofá, una tarde después del colegio, y le dije que su madre y yo habíamos tenido una conversación muy seria y que habíamos decidido que lo mejor para todos era vivir en casas separadas durante un tiempo. Ella me miró con los ojos muy abiertos, sin entender bien qué significaba eso, y preguntó si era su culpa. Le dije que no tenía absolutamente nada que ver con ella, que tanto su madre como yo la queríamos muchísimo y que seguiríamos estando ahí para ella, siempre. No lloró, pero se le notaba confundida.
Me preguntó si íbamos a volver a estar juntos. Le dije que no lo sabía, pero que lo importante era que ella estuviera bien, que tuviera amor, que se sintiera segura. Esa noche fue la primera en la que durmió abrazada a mí, sin decir una palabra. Supongo que los niños no siempre saben cómo reaccionar, pero su forma de apretarse contra mí fue suficiente para entender que sentía el golpe aunque no lo expresara. Me costó dormir, y no por tristeza, sino por la responsabilidad que se me venía encima. Ya no era solo un hombre traicionado, era un padre soltero, el único referente estable que le quedaba a mi hija. Y no estaba dispuesto a fallarle. A partir de ahí, todo se convirtió en rutina. Llevaba a la niña al colegio por la mañana, iba al instituto, volvía a casa, preparaba la cena, revisábamos juntos los deberes y después veíamos algo en la televisión hasta que se dormía. Clara tenía un acuerdo para verla los fines de semana, pero durante las primeras 3 semanas no apareció. Supuse que no estaba preparada para enfrentarse a su propia hija después de todo. O quizás simplemente no le apetecía, y eso me jodía aún más. Porque una cosa era lo que me había hecho a mí, pero dejar de lado a su hija me parecía inaceptable. Un viernes por la tarde, cuando fui a recoger a Paula al colegio, la profesora me preguntó si todo estaba bien, porque había notado a la niña más distraída y menos comunicativa. Le agradecí su preocupación y le prometí hablar con ella esa noche. Ya en casa, después de cenar, le pregunté si echaba de menos a su madre. Me miró un segundo y luego bajó la cabeza. Asintió sin decir nada. Me senté junto a ella y le dije que entendía lo que sentía, que era normal y que no estaba sola. Le propuse llamarla juntas al día siguiente. Me dijo que sí, pero con una voz tan bajita que apenas la oí. Al día siguiente marqué el número de Clara y le pasé el móvil a la niña. Fue una conversación corta, torpe, llena de silencios. Clara apenas sabía qué decir. Paula le contó cómo le iba en el colegio, le dijo que había pintado una casa con árboles para el Día del Padre y que quería hacer otra para el Día de la Madre. Clara respondió con frases cortas, sin mucho entusiasmo. Cuando colgó, Paula no dijo nada más y se fue a su cuarto. Aquella llamada me confirmó lo que ya sospechaba, Clara no tenía claro cómo seguir adelante. No sabía cómo reconstruir el vínculo con su hija porque seguramente pensaba que la niña también la había juzgado, que estaba de su parte. Y tal vez sí, tal vez en algún nivel lo estaba. Pero no era culpa de la niña, era suya por desaparecer, por no tener el valor de afrontar las consecuencias. Pasaron 2 semanas más hasta que Clara volvió a pedir ver a Paula. Quería pasar el fin de semana con ella. Acepté, pero con condiciones. Le dije que la recogería el viernes y que el domingo debía traerla antes de las 8. No hubo discusión. Llegó puntual, con cara seria, sin mirar mucho alrededor. Paula estaba contenta, aunque tímida. Preparó una mochila pequeña y se fue sin decirme adiós. Ese fin de semana fue duro. No por la ausencia, sino porque me di cuenta de que ya no me afectaba verla con Clara. Me dolía por mi hija, pero a mí ya no me removía por dentro. Cuando volvió, le pregunté qué tal le había ido. Me dijo que bien, que habían ido al parque, comido pizza, visto una película. Nada extraordinario, pero parecía contenta. Eso me bastó. Al lunes siguiente recibí un correo de Clara. No era una súplica ni un mensaje emocional. Era una propuesta de custodia compartida, redactada con términos legales. Me pedía formalizar lo que ya habíamos empezado de forma improvisada. Le respondí que estaba de acuerdo, siempre que Paula estuviera de acuerdo. Le pedí unos días para hablarlo con ella. No me interesaban los papeles tanto como la estabilidad de mi hija. Esa misma noche le conté a Paula que su madre y yo queríamos ponernos de acuerdo para que ella pudiera estar tiempo con los dos, pero que su opinión también contaba. Me sorprendió que no se mostrara ni triste ni entusiasmada,
Simplemente me dijo que quería seguir viéndola, pero que no quería dejar de vivir conmigo. Le prometí que no cambiaría nada sin hablarlo antes con ella. Eso le dio tranquilidad. Una semana después firmamos el acuerdo. Custodia compartida con horarios definidos. Todo limpio, todo claro. Clara vino a la casa para hablarlo en persona. Fue una conversación tensa pero civilizada. Me agradeció no haberle cerrado la puerta a su hija. Yo no respondí. No necesitaba su gratitud. Solo quería pasar página. Esa fue la última vez que nos vimos en privado. Desde entonces, los intercambios de la niña se hicieron en la puerta del colegio o a través de una persona de confianza. No hubo más reproches, ni escenas, ni intentos de arreglar lo irreparable. Yo me centré en mi trabajo, en la rutina con mi hija, en recuperar lo que había perdido, la calma. Los días pasaron sin sobresaltos. Me acostumbré a estar solo, a dormir sin sobresaltos, a no escuchar pasos ajenos por el pasillo en la madrugada. Empecé a salir con algunos compañeros del trabajo, no buscando nada, solo para no encerrarme. Una tarde, mientras tomábamos algo, uno de ellos me preguntó si ya estaba preparado para rehacer mi vida. No supe qué responder. No porque no lo hubiera pensado, sino porque en realidad no sabía si lo necesitaba. No sentía urgencia por llenar el hueco, no sentía soledad como antes. Solo tenía ganas de estar tranquilo, de reconstruir mi vida desde un lugar más honesto. La verdad era que después de tanto caos, lo único que valoraba era poder vivir sin mentiras, sin dobles caras, sin tener que fingir que todo estaba bien cuando por dentro me estaba rompiendo. Y en ese punto, supe que lo peor ya había pasado. Quedaban cosas por resolver, heridas que no iban a cerrar de un día para otro, pero el caos se había ido. Ahora quedaba la reconstrucción, y esta vez, solo con quienes merecieran estar. Los días fueron pasando con una rapidez extraña, como si el reloj se hubiera cansado de marcar el tiempo lento de las primeras semanas después del desastre. Había encontrado un ritmo nuevo, una especie de equilibrio que no se parecía en nada a lo que tenía antes, pero que al menos me mantenía en pie. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para mi hija si le tocaba estar conmigo, la dejaba en el colegio y luego iba al instituto a dar clase como si nada hubiera cambiado. Hacía mi trabajo sin distracciones, evitaba conversaciones largas con los compañeros y al salir me iba directamente a casa, donde me esperaba una rutina tranquila, sin altibajos, sin discusiones, sin la sensación constante de estar caminando sobre cristales. A veces me costaba creer que todo hubiera pasado en menos de un mes, que en tan poco tiempo mi vida hubiera dado ese giro completo que me obligó a repensarlo todo, incluso a mí mismo. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del Guadalquivir con Paula, ella me preguntó por su madre con una naturalidad que me descolocó. Me dijo que ya no la notaba como antes, que no estaba tan pendiente de ella cuando se veían, que hablaba más de trabajo que de lo que habían hecho en el día, que la notaba triste aunque sonriera. Me quedé callado un momento, pensando qué decirle. Le respondí que a veces los adultos también pasan por momentos complicados, que su madre estaba intentando adaptarse, igual que nosotros, y que con el tiempo todo iba a estar más claro. Ella me miró y asintió sin decir nada más, pero me quedó la sensación de que entendía más de lo que aparentaba. Supongo que los niños captan todo, aunque no lo expresen. Esa noche, después de dejarla dormida, me quedé un rato en el salón sin hacer nada. No puse la televisión, no miré el móvil, solo me senté en el sofá con la luz apagada. Me di cuenta de que por primera vez en semanas no sentía dolor. No era felicidad, pero tampoco era tristeza. Era una especie de vacío sin peso. No echaba de menos a Clara. No me dolía pensar en lo que habíamos tenido. No sentía esa punzada que había estado ahí cada vez que pensaba en ella. Lo que sentía era más parecido a indiferencia. Y no por rencor, sino porque ya no me afectaba.
No me importaba con quién estaba, qué hacía, si trabajaba, si dormía bien o mal. Me era completamente ajena. Era como si hubiese dejado de ser parte de mi historia. A la semana siguiente me escribió un mensaje. No para hablar de la niña ni para pedir nada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas, que no era urgente pero que agradecía que le concediera un rato. Dudé si responder. No tenía ganas de abrir otra vez una conversación que ya había cerrado. No me interesaban sus explicaciones, sus disculpas ni su necesidad de redención. Pero acepté. Quedamos un martes, después de clase, en una cafetería pequeña cerca del parque. Llegó 10 minutos tarde, con la cara más apagada que nunca. Se sentó sin saludar, pidió un café y se quedó mirándome sin decir nada durante casi un minuto. Al final habló. Me dijo que sabía que ya no tenía sentido hablar de nosotros, que entendía que todo estaba terminado, que había asumido que me había perdido y que se lo merecía. Me dijo que no venía a pedirme que volviéramos, sino a decirme que llevaba semanas dándole vueltas a todo, que estaba yendo a terapia, que había empezado a entender algunas cosas, y que por primera vez sentía que lo había arruinado todo no solo por la infidelidad, sino por cómo lo había manejado después. Le pregunté para qué me decía todo eso ahora. Me respondió que necesitaba que alguien la escuchara, aunque fuera una vez más. Que no buscaba consuelo ni excusas, que solo quería decir en voz alta todo lo que nunca tuvo el valor de decir mientras aún estábamos juntos. Habló durante 20 minutos, sin interrupciones, y por primera vez la noté sincera. No era la mujer que intentaba manipular ni justificar lo injustificable. Era alguien roto, consciente de sus errores, sin ganas de convencerme de nada. Me dijo que cada vez que veía a nuestra hija se daba cuenta de lo que había perdido, que no era solo una familia, era la estabilidad, el respeto, la confianza. Que la soledad se le había hecho insostenible, que ya no hablaba con sus padres, que su hermana apenas le contestaba los mensajes y que el tipo con el que había estado desapareció en cuanto el escándalo se hizo evidente. Yo no dije mucho. Solo le pregunté si de verdad creía que con todo eso yo iba a sentir lástima. Me dijo que no. Que precisamente por eso me lo contaba. Porque no esperaba nada. Solo necesitaba cerrar ella también. Le respondí que hacía tiempo que mi parte ya estaba cerrada, que no guardaba rencor, pero que no tenía espacio en mi vida para una persona que durante tanto tiempo me hizo sentir como si yo fuera el que sobraba. Se quedó callada, asintió, terminó su café y se levantó. Me miró una última vez y dijo lo siento en voz baja, sin lágrimas ni dramatismo. Se fue sin esperar respuesta. Esa fue la última conversación que tuve con Clara. A partir de ese día todo se volvió estrictamente práctico. Nos escribíamos solo para coordinar horarios, médicos, reuniones del colegio. Nada más. Ni una palabra fuera de contexto. No hubo intentos de reencuentro, ni indirectas, ni mensajes a deshora. Era como si finalmente ambos hubiéramos entendido que aquello estaba muerto y enterrado. Con el tiempo empecé a recuperar cosas que no sabía que había perdido. Volví a disfrutar de los fines de semana sin sentir la tensión constante de una relación al borde del colapso. Empecé a salir sin sentir culpa, a ver a mis amigos, a ir al cine solo, a caminar sin tener que explicar cada paso. No necesitaba a nadie para sentirme completo. Me bastaba con saber que lo que tenía era mío, ganado con esfuerzo, sin mentiras. Una tarde, Paula me preguntó si algún día volvería a tener novia. Le dije que no lo sabía. Me miró y dijo que no le importaba, siempre y cuando no la obligara a llamarla mamá. Le respondí que eso nunca iba a pasar, y se rió. Fue la primera vez que nos reímos juntos de verdad desde todo aquello. Me di cuenta de que ella también había encontrado su lugar en todo esto, que se sentía segura conmigo, que no necesitaba que volviéramos a ser una familia completa para ser feliz. Y así terminó todo.
No con un portazo, no con una escena, sino con el tiempo poniendo las cosas en su sitio. Clara desapareció poco a poco de nuestras vidas. A veces Paula me hablaba de ella, de cosas que hacían cuando estaban juntas, y yo escuchaba sin intervenir. Ya no era un tema sensible. Era solo parte de su vida. Yo había quedado fuera, y estaba bien con eso. No sentía envidia, ni dolor, ni rencor. Solo la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto, que no me había quedado esperando que cambiara, que tuve el valor de enfrentarla, de poner límites y de no permitir que me destruyera del todo. Aprendí que el amor no es suficiente cuando se pierde el respeto. Que perdonar no significa volver a confiar. Que hay momentos en la vida en los que uno tiene que elegir entre aferrarse a lo que fue o apostar por lo que puede ser. Y yo elegí seguir adelante. Sin ruidos, sin deudas, sin heridas abiertas. Solo con la certeza de que, pase lo que pase, no volveré a perderme por nadie. Y si alguna vez me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si hubiera actuado distinto, si cambiaría algo de todo aquello, mi respuesta será siempre la misma, no. Porque todo lo que pasó, por duro que haya sido, me hizo más fuerte. Me devolvió el control. Me recordó quién soy. Y eso, después de todo, es lo único que no estoy dispuesto a volver a perder.